De esta manera es como el yoga realiza, es lo que significa el término yuga. La palabra yoga se deriva de la palabra yug, unión, religar, religión, unión del hombre con Dios, pero unión de los dos aspectos, masculino y femenino, de las dos fuerzas, yin yang, del izquierdo y derecho, del nadi, ida y pingala, de los dos conductos, de las dos serpientes que causó de Mercurio, del cielo y la tierra, como dirían los chinos. Es decir, ahí está la clave del esoterismo, la clave de la liberación, así es como lo maneja el esoterismo auténtico, tanto oriental como occidental. Así, la energía Kundalini es la base de cómo despertar los chakras. Actualmente se intenta o se ha manejado el concepto de que con cuarzos se despiertan los chakras o se alinean. Lo cierto es que sí puede curarse determinada desarmonía con los chakras desarmonizados. Se les aplican cuarzos, se colocan los cuarzos en el cuerpo, se utilizan también colores, se utilizan aromas, algunas medicinas, extractos de plantas, flores de Bach, por ejemplo. También se utilizan sonidos instrumentales, mantras, posturas de yoga, pero esto solamente va a armonizar, va solamente a limpiar los chakras, los va a poner en movimiento para que giren un determinado tiempo, un ratito, podríamos decir. Ya despertar los chakras definitivamente solamente se hace y se logra con la energía Kundalini, es decir, la energía creadora transmutada, circulando dentro del cuerpo, subiendo por el canal medular de la columna. Dentro de ese canal existe un canalito llamado Sushumna. Es precisamente lo que significa la espada del mago, la vara del mago, el fuego dentro de la columna vertebral. Por eso, antiguamente se hablaba de los magos del fuego, las vestales griegas que estaban manteniendo el fuego encendido todo el tiempo. Ese es un simbolismo de la energía Kundalini que debe estar manteniéndose en constante actividad. También observamos las tradiciones aztecas, mayas, huicholas, tarascas, etc., que nos hablan de ese fuego que es el abuelo, que es el cuidador de los años, el guardián, que es el representante de Dios en la tierra porque es el hijo del sol. Es precisamente ese fuego interno. Así como el fuego externo se maneja en las ceremonias, también el fuego interno de la energía Kundalini se maneja dentro del cuerpo, porque tenemos que entender que el cuerpo es un templo también, es un templo del espíritu. Aquí tenemos un simbolismo del templo como cuerpo. Y el camino también, el sendero iniciático, el sendero esotérico. El templo o la catedral es un simbolismo del cuerpo. Podemos entonces observar la entrada del templo como es una columna, son dos columnas, la entrada del templo. Bien, pues las dos columnas del templo están simbolizadas en los céfiros de la Cábala. Observamos en este cuadro cómo los cabalistas mencionan dos columnas. Se encuentra la columna de la bondad o de la misericordia y la columna del rigor o la justicia. Aunque hay una columna en el centro, ¿verdad?, que es la columna central. Esta columna en el centro es la que nos va llevando hasta el absoluto.
La Cábala también considera centros, así como el yoga considera los chakras. También la Cábala considera que dentro del organismo existen diferentes centros de la anatomía oculta. Y tenemos estos centros aquí, de los pies, el centro sexual, el centro violeta, el centro del corazón, que es el centro amarillo. En la garganta hay un centro oculto y el centro de la coronilla. El universo los cabalistas lo consideran como un ser humano, y al ser humano lo consideran como un universo en pequeño, un microcosmos. Por eso, meditar en el ser humano y en sus centros, sus céfiros como le llaman, es también meditar en el cosmos, y es entrar al cosmos, a los diferentes reinos del universo. En la Cábala se mencionan 10 centros. Voy a mencionar estos 10 centros. Tenemos el número 1, que está en la coronilla. Después está este céfiro, se le llama Keter, y significa el número 1 y el poder. Luego tenemos el número 2, que es la inteligencia. El número 3, que es la sabiduría. Estos forman la corona suprema, el triángulo superior. Luego está en el hombro izquierdo el número 4, que es la misericordia. Tenemos entonces la corona suprema, Keter o Comal, Binah. El número 4, Gesed, que es la misericordia. El número 5 es el céfiro Yeburah, del rigor y de la justicia. El número 6, que es el centro del corazón, llamado Tiferet, la belleza. El número 7, que es la cadera izquierda, es el centro de la victoria, llamado Netzach. El número 8, que es la cadera derecha, es el céfiro llamado Jod, del esplendor. El centro sexual, que es llamado Yesod, es el centro de la fecundidad. Y en los pies, este centro llamado Malkut es el céfiro del reino. Observamos también que hay un rayo, un relámpago llamado relámpago de la creación. Los cabalistas mencionan que la vida emanó de Dios, del absoluto, en forma de un rayo, viniendo en esta forma. Este rayo de la creación o relámpago de la creación hace que la vida también a nivel espiritual se acerque, llegue a nosotros a través de estos centros, empezando desde la coronilla hasta llegar al centro sexual y los pies. Lógicamente, para poder otra vez regresar al absoluto, para poder liberarnos y superarnos, necesitamos caminar ese camino de regreso, empezando desde los pies, manejar el reino. Ahí es cuando encontramos los elementales, los 4 reinos elementales: el reino mineral, animal, el reino vegetal, el humano. Estos 4 reinos son el reino de Malkut. Después continuamos con el reino astral, simbolizado aquí con el número 9. Después está el centro de la cadera derecha, de la cadera izquierda, que serían Jod y Netzach. Luego el corazón. Este centro, el corazón, es el que podríamos llamar el centro crístico. Ahora hay muchos esoteristas que manejan esto del esoterismo crístico, que se refiere precisamente al amor universal, al corazón. Luego tenemos llegar al equilibrio de lo masculino y femenino, como decíamos anteriormente, Yeburah, el rigor, la justicia, y Gesed, la misericordia o el amor. Luego pasamos por la garganta, que es
el gran secreto, el gran arcano, lo que acabamos de mencionar, manejar las dos fuerzas de la polaridad mediante una sublimación de la energía creadora. De la energía sexual se transforma en energía creadora como el verbo, como el mantra. Luego continuamos con la cabeza, que es la corona suprema, en donde encontramos la sien izquierda y la sien derecha. Son poderes cabalistas que nos permiten ya entrar en contacto con potestades angélicas pues muy elevadas, como son los reinos de los serafines y los querubines. Después continuamos ya con el centro de la coronilla. Este centro pues ya nos permite entrar en contacto directamente con la divinidad. Los cabalistas le llaman a este centro el Ein Sof, Keter, que es el poder máximo, y luego hay más posibilidades de entrar a la divinidad, al absoluto, llamado Ein Sof, Aur Paranishpana, Ein Sof y Ein. Son 3 niveles del absoluto. Estamos entonces recorriendo el zodiaco, es decir, la astrología también, una de las partes esotéricas más importantes, pues nos habla de que el hombre es un microcosmos, de que nosotros estamos vinculados al universo y por lo tanto tenemos dentro de nosotros mismos al zodiaco. Así, si nosotros recorremos el zodiaco en el cuerpo, vamos a ir visitando nuestras propias constelaciones y de esta manera es como vamos a lograr la autosuperación, porque vamos superando los defectos de cada uno de los signos del zodiaco para llegar a las cualidades que representan cada uno de los signos. Podríamos mencionar el simbolismo que se encuentra en cada uno de los signos del zodiaco. Y podemos mencionar aquí Aries. Ok. Sí, el zodiaco tiene, como estamos mirando, varios signos, los 12 signos, y Aries pues es uno de los primeros. Tiene como defecto la ira, ¿sí? Y como cualidad la fuerza, ya que su planeta Marte pues nos está hablando del impulso de energía pero descontrolada. Aquí es donde el ser humano tiene que superarse mediante el control de la ira. Luego tenemos a Tauro, que es el amor. Tauro y Libra pues son simbolismo del amor, pero en Tauro está la necedad, que no le permite lograr nada. Cuando obtenemos la paciencia y la constancia, entonces vencemos a esa energía de la necedad y de la inconstancia, es decir, de la pereza, y logramos entonces el amor. En su planeta Venus, que nos está indicando ahí esa sacerdotisa, que es un simbolismo del amor auténtico, que es llevado por 2 palomas. Luego tenemos a Géminis. Géminis pues ya lo analizamos como el gran secreto de la clave de la energía sexual. Los gemelos, en este caso son Adán y Eva, que están ahí simbolizando, pues es un signo de aire, y tenemos ahí un reflejo de la inconstancia de una persona que su mente parece una veleta, que tiene que pues centrarse, tiene que lograr el equilibrio. Luego tenemos a Cáncer, aquí,
que está gobernado por la luna, así como Géminis por Mercurio. Cáncer está gobernado por la luna, y el agua de los sentimientos y de la sensibilidad tiene que ser controlada por el ser humano para despertar ahí la creatividad y la sensibilidad mágica, ya que estas personas pues tienen bastante capacidad para la magia. Luego tenemos aquí a Leo, que nos está vinculando al Sol. El Sol en el corazón, pues es un simbolismo de cómo tenemos que armonizarnos, cómo lograr las virtudes solares, venciendo principalmente el orgullo y la vanidad, para despertar la humildad. Luego tenemos Virgo. Virgo pues es uno de los signos más tranquilos del zodiaco, gobernado por Mercurio. Es la Virgen, es la energía llamada la materia prima, que es la materia virginal, que tenemos que transformar en nosotros mismos para lograr pues un resultado. Después continuamos con Libra. Aquí Libra nos está mostrando el equilibrio de las fuerzas. Este es un cuadro muy interesante, ya que pues nos habla del templo de la justicia, el templo de la ley. Tiene símbolos egipcios. Es el templo de Ma'at, en el cual se tiene que equilibrar el karma y el dharma, es decir, los méritos y nuestras deudas kármicas, nuestras faltas. Cuando nosotros llegamos a equilibrar estas energías, estas fuerzas, eliminamos karma, logramos el equilibrio. Y pues ya para qué estamos aquí en el mundo, si en la tierra venimos a aprender como si fuera escuela, y pues venimos y nos endeudamos cometiendo errores. Cuando aprendemos, obtenemos experiencia, crecemos en conciencia y vemos que todavía tenemos errores que eliminar y deudas que pagar, ahí es cuando decimos que tenemos karma. Eliminamos el karma entonces y logramos después ya el equilibrio, es decir, gozar. Todavía tenemos errores que eliminar y deudas que pagar, ahí es cuando decimos que tenemos karma. Eliminamos el karma entonces y logramos después ya el equilibrio, es decir, gozar de los beneficios, la felicidad, obtener las virtudes. Todo esto nos lo está mencionando Libra. Luego tenemos Escorpio. Escorpio, que dentro del simbolismo astrológico corresponde a los órganos reproductores, a los genitales en el ser humano. Vemos ahí también otra vez la clave de la transmutación, cómo el alacrán tiene que ser transformado en serpiente y después en águila. Es el mismo ser humano que tiene que utilizar su energía creadora, transmutarla, en vez de utilizarla de una manera hiriente, transmutarla en silencio, en sabiduría, y después elevarla como el águila en alas del espíritu, es decir, de la conciencia. Este es un signo muy importante, ya que es el material, la energía creadora para poder sublimar la conciencia. Luego tenemos a Sagitario. En Sagitario nos está enseñando este signo a lograr la meta que es lanzar nuestra mente, nuestra conciencia como si fuera una flecha hasta el absoluto. ¿Cómo? Pasando a través de una evolución animal, superando nuestros instintos animales para darle importancia al espíritu, a la mente, a la inteligencia. Aquí encontramos una lucha, un conflicto entre la inteligencia y el instinto, simbolizado en el centauro.
y la inteligencia y la conciencia que debemos nosotros desarrollar. Luego continuamos. Luego tenemos aquí a Capricornio. Capricornio con su planeta, que es Saturno, nos está enseñando cómo tenemos que superar nuestras crisis, la melancolía, la tristeza, la depresión, cómo salir de todas estas crisis, ya que la muerte, todo lo oscuro, todo lo que está dentro de la psiquis y del subconsciente, pues nos está mostrando esos conflictos, esas dificultades que tenemos que superar y tenemos que lograr, como el macho cabrío, llegar hasta la cima, cómo superar estos conflictos del tiempo, no dejar que el tiempo, que la muerte nos atrape. Aquí encontramos lo que en psicología llamamos el conflicto entre tánatos y eros, ¿verdad? Cómo ir de la crisis a la vida, cómo salir de la oscuridad hacia la luz, como dirían los egipcios y los hindúes. Luego tenemos en este otro signo, el penúltimo, el signo de Acuario. Tenemos pues la era de Acuario que estamos viviendo ya, y que por eso precisamente estamos hablando de estas cosas, porque Acuario nos está mostrando ya un despertar a nivel cósmico, a nivel planetario. Acuario es la comunicación. Aquí encontramos los 7 chakras, pero ya iluminados, ya despiertos. Encontramos a este personaje colocando el agua de la espiritualidad y un camino que pasa a través de la muerte hacia la resurrección. Acuario entonces nos está mostrando la gran comunicación que hay entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, entre el átomo y la conciencia cósmica. Esta comunicación que tenemos que verificar dentro de nosotros mismos también, ya que esta es una era de despertar, que es una era de superación continua, pues como seres acuarianos debemos dejar a un lado los conceptos anteriores, que son los conceptos piscianos de pues solamente análisis, de estudio y de teoría para lograr la práctica. Por último tenemos a Piscis. Ahí están el conflicto entre el yin y el yang, la lucha entre las dos fuerzas que debe terminar como lucha y debe de lograrse el equilibrio o la armonía entre los dos peces de yin y yang. Vemos ahí a Júpiter que está tomando a estos dos peces. Piscis pues es un signo muy místico y nos habla precisamente del misticismo que está dentro de cada uno de nosotros, como a través de la religión, como a través de del contacto con nuestro ser interno tenemos que lograr la superación y llegar a las metas de la espiritualidad más elevada. Así vemos que el esoterismo también es un camino que tenemos que recorrer en las estrellas, pasando de una constelación a otra, y un camino que tenemos que recorrer en nuestro cuerpo, ya que también en nuestro cuerpo tenemos esas constelaciones, empezando desde los pies hasta la cabeza con Aries. Esa sería también una manera de meditación, un ejercicio de meditación astrológico que nos lleva a un perfecto control y a una perfecta conciencia de cada una de nuestras partes, considerando entonces que somos un universo vivo, pero dormido. Y este universo dormido que somos, lo tenemos que empezar a despertar. Y este despertar, pues solamente se puede lograr con la conciencia,
considerando que nuestros defectos, nuestros traumas, condicionamientos, pues es lo que nos mantiene en este estado de desequilibrio, de desarmonía, y la lucha por el despertar de la conciencia y por la autosuperación es por lo que luchan todos los grupos esotéricos, todas las escuelas esotéricas. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, están los cruces, están los masones, están los templarios, los teósofos, los grupos sufís, llamado el Subud, uno de ellos. Están los grupos de meditación yoga, incluso están técnicas también chinas, como es ahora el Qigong, el Tai Chi, como es también el Kaimen, las danzas. Dentro de la danza pues hay danzas derviches, danzas sagradas griegas, están movimientos del cuarto camino, en fin, una serie de cosas, de técnicas, de sistemas, que todos en conjunto pues simplemente nos van a acercar más a nosotros mismos, a hacer que podamos conocernos, porque esa es una de las bases principales del autoconocimiento. Vamos a mostrarles, se llama Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan es el arte de la armonía o del equilibrio interno. En el Tai Chi nosotros enfocamos la mirada hacia nuestro interior. Volvemos otra vez hacia nuestro interior. En Tai Chi empezamos a centrarnos. Nos ubicamos en el centro de nosotros mismos. Primero, nosotros nos vemos nuestro alrededor, nos ubicamos hacia dónde estamos, qué es lo que nos rodea, para poder empezar nuestra práctica. De lo contrario, nosotros nos perdemos, así como en la vida. Si yo no me ubico, si yo no me centro, estoy perdido y no alcanzo mis objetivos. En Tai Chi es importante centrarse primero, ubicarse, a dónde estoy parado, a dónde me encuentro ahora, y a partir de ahí empiezo mi camino. Entonces, los movimientos son lentos y suaves, fluidos, continuos. Los objetivos del Tai Chi van desde la búsqueda de la salud, hasta el desarrollo interno, o si la persona lo quiere, le ayudan a defenderse. Puede ser también un arte marcial. Hay un desarrollo energético en cada movimiento. El cuerpo, cuando está relajado, puede hacer que la energía circule libremente. La relajación es importante en el Tai Chi, la concentración. Es la síntesis de la cultura china. En él encontramos manejo de energía, meditación,
más importante, una búsqueda espiritual. Es la búsqueda de la perfección del ser humano a través del cuerpo. Se trata de dominar el cuerpo, la mente, y entrar en contacto con el espíritu. Tai Chi significa también, Tai es hombre supremo, Chi energía, Chuan movimiento, Pun actividad. El movimiento de la energía para la creación del hombre superior. Está basado en el I Ching, el libro de los cantos, en la filosofía taoísta. Cada movimiento sigue una armonía y un cambio constante. Existen 5 escuelas principales. Esta es de la familia Wu de Hong Kong. Existe la familia Yang, escuela de la familia Yang, que es más conocida. Sus movimientos son un poquito más largos, semejantes a esto. Cada una sigue los mismos principios filosóficos. La única diferencia radica en el movimiento. Pues se puede producir cuando nos preparamos arduamente para entrar en contacto por medio de la meditación, por medio del entendimiento y la forma de juntar nuestra conciencia con la conciencia de Él. Así es como Buda logra esa experiencia suprema llamada Samadhi en un grado tal que llega a comprender a Dios desde el punto de vista de liberación, de iluminación, como si fuera una gran forma de liberarse de las ataduras humanas, la manera de poder comprender el porqué del plan cósmico. Si encontramos otros iluminados como Mahoma, cuando nos hablan acerca de Alá como Dios, Él nos lo describe como Padre, como Creador, como un personaje que actúa dentro de la historia humana. Otros libros sagrados como la Biblia, como el Avesta, como el Talmud,
cual él llamaba corazón del cielo, nos muestran a Dios a veces de una manera impersonal, estudiándolo, actuando en el mundo, pero muchas veces nos lo muestran actuando en el hombre, dentro del hombre, dentro de su alma o dentro de la historia del hombre, dentro de su vida. Cuando encontramos a Dios dentro del hombre, nos encontramos que el alma humana es desconocida, que no podemos conocer tampoco el alma humana, que necesitamos estudiarla bastante. Para eso se inventó la psicología, el estudio del alma, pero en la actualidad pues solo se ha ocupado de la conducta exterior y muy poco del porqué. La metafísica también ha empezado a estudiar a Dios dentro de nosotros. La metafísica de Aristóteles, por ejemplo, que es el estudio de las cosas que están más allá de la física, de los fenómenos mentales, de los fenómenos de la inteligencia. Encontramos entonces que Dios quiere actuar, quiere expresarse en el ser humano, pero nosotros diríamos que le salimos imperfectos al dotarnos de voluntad. Nosotros decidimos alejarnos de Él. A este proceso se le ha llamado la caída, la salida del Edén, la salida de esa situación de perfección en la que nos había creado. Por lo tanto, ahora nos cuesta más trabajo encontrarnos. Él así lo sabe, pero así también lo quiere, porque si nosotros nos inventamos tantas dificultades, ahora nos tenemos que pues desarrollar un plan para poder acercarnos más a Él. Acercarnos a Él, se han inventado muchos caminos, llamados los 7 yogas. Acercarnos a través del intelecto, a través de la mente, a través de la acción, a través del misticismo, a través de la energía, y así hemos intentado acercarnos a Dios de muchas maneras. Lo cierto es que ahí lo tenemos en el corazón. A este método de acercarnos a Dios a través del corazón, pues se le ha llamado meditar, la introspección. Los místicos occidentales del primitivo cristianismo nos enseñan cómo. Dicen que hay que meditar y orar en Él. Así es como aparece la oración, la meditación, la contemplación y la oración. Y hay distintos métodos para podernos acercar a Él. Estos métodos de oración nos hacen platicar con Dios, nos enseñan cómo comunicarnos, platicándole como si fuéramos como Él, como personas, y nos encontramos en determinado momento contándole nuestros problemas, platicándole nuestros planes, pidiéndole ayuda. La gran mayoría de los seres humanos consideramos que necesitamos platicarle y contarle nuestros problemas y pedirle. Y así es como se han elaborado las plegarias. El pedirle, pues hay mucha gente que solo eso es lo que sabe hacer, pedirle. Se despierta pidiéndole y todo el tiempo está pidiéndole. Mientras que cuando ya le comprendemos más, entonces también le ofrecemos, le damos ofrendas. Al estudiar el misticismo del hombre, encontramos que desde los tiempos primitivos se ha intentado propiciar a los dioses con ofrendas de todo tipo, a veces con cosas elaboradas por la mano del hombre, pero muy pocas veces
con nuestra acción, con nuestra plegaria, con el reconocimiento de su potestad, de su inteligencia, de su poder. Este reconocimiento se le ha llamado plegaria, oración platicada externamente, oración mental, oración verbal, oración en acción, incluso hasta en terapia de oración. Y hay muchas formas de oración en todos los misticismos, ¿sí? En la religión musulmana, en la religión china, en la religión cristiana, en todas las religiones se han elaborado diferentes formas de oraciones, rituales, es decir, ceremoniales. Se han elaborado un ceremonial enorme para poder propiciar a Dios. Estos ceremoniales, llamados también mágicos, ¿por qué? Porque despiertan un mecanismo de conciencia para poder entrar en contacto con la divinidad. Pues se han encontrado diferentes formas de magia, diferentes formas de entrar en contacto con Dios a través de un ceremonial. Esta magia pues empieza desde la magia primitiva, la magia de hechiceros que quieren compararse a Dios haciendo también milagros, hasta la magia suprema llamada teurgia, en la cual se le invoca para poder obtener su voluntad, su poder, su acción, su ayuda de una manera efectiva. Encontramos así entonces que Dios dentro del alma del hombre nos motiva para poder buscarlo. Y la forma de búsqueda es la perfección. Cuando entendemos que tenemos que perfeccionarnos para acercarnos a Él, aparecen los caminos de evolución, los caminos de superación humana. Estos caminos de superación pues son muchos en todo el mundo. En la actualidad, en esta era de Acuario, pues han aparecido muchos caminos de superación. Cada personaje que tiene grupos, que descubre una manera, su manera, elabora un grupo, y este grupo empieza a tener determinadas formas de acercarse a Dios. Incluso hasta se ha intentado acercarse a Él a través de los extraterrestres. Es decir, que considerando que hay seres superiores en otros planetas que ya lo encontraron, entonces se ha intentado pues acercarse a Dios llamando a los extraterrestres, invocándolos para que nos digan cómo acercarnos a Dios. Total que el único camino de acercarse a Él es a través del corazón, a través de la introspección, meditando en Él. De esta manera descubrimos cómo Él quiere precisamente enseñarnos cómo. Cuando nos comunicamos con Él, empezamos a platicar con esa chispa divina, entramos en contacto con Él como Padre, como Madre, como Hijo, como encontramos en formas diferentes. Así podemos ver que nuestra psicología aparece en diferentes formas. Por ejemplo, encontramos que Él se manifiesta en nuestra alma en diferentes elementos, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Se manifiesta como Madre cósmica, se manifiesta como dualidad, como Trinidad, como cuaternario, como quinario. Es decir, aparecen los elementos matemáticos ahí dentro de nosotros, aparecen formas místicas
personalizadas, antropomorfizadas. Así encontramos mucha gente que ha platicado con él. Por ejemplo, Juan Diego, ¿verdad?, que platica con la Virgen de Guadalupe, que es la exteriorización de la parte femenina de Dios, es decir, la madre cósmica, transformada en madre personal, en madre interna, exteriorizada fuera de nosotros. Total, encontramos que se puede conversar con Dios de manera personal y de esta forma poder aprender directamente de Él como si fuéramos sus alumnos. Por eso se le ha llamado también el Supremo Gurú, el Supremo Maestro, porque cuando entramos en contacto con Él empezamos a aprender directamente de Él, ya no de libros. Este es el verdadero camino del esoterismo: aprender directamente de Dios, aprender directamente de su enseñanza. Entonces Él nos va mostrando el camino, nos dice qué tenemos que hacer a través de esa voz de la conciencia llamada intuición. Nos dice cómo tenemos que comportarnos con los demás, nos dice cómo actuar, cómo orarle, nos enseña también la forma de vivir correctamente, nos empieza a dar su misma ley. Así es como encontramos seres como Moisés, que descubren su ley y la transmiten a los demás en forma de los 10 mandamientos. Así también los hindúes dentro del yoga descubren su ley y le llaman el ahimsa, ¿sí?, la no violencia. Descubren 7 principios, 5 principios humanos y los otros 2 de perfección. Total, que encontramos que Dios nos puede ayudar en nuestra perfección, enseñándonos continuamente. De esto que estamos platicando, pues están llenos todos los libros sagrados que mencionamos anteriormente. Ahí están las fórmulas para poder acercarnos más a la divinidad. Cada místico que ha aparecido en el mundo deja algunos escritos y nos enseña la forma de acercarnos a Él. Cada personaje iluminado, como Krishnamurti, como Buda, como Aurobindo, Sri Aurobindo, como Paramahamsa, como Yogananda, como Ramakrishna, todos ellos, dado parte de la divinidad, se han iluminado, unos menos, otros más, y nos han indicado cómo podemos también acercarnos a la iluminación. Han descubierto todos ellos que ese es el camino de la superación, que ese es el camino para poder vivir. Han encontrado que para eso llegamos a la vida, que venimos precisamente para aprender, para vivir de acuerdo a Él, creciendo, aumentando conciencia y acercarnos después a Él. Esos grandes seres, esos iluminados, pues llegan a lo máximo, a encarnar al Verbo, a encarnar al Dios Creador. A este grado se le llama Cristo, cristificación. Y ha habido algunos cuantos seres que han llegado a este nivel de poder encarnar a la divinidad, encarnar al Hijo, encarnar al Verbo. A estos seres llamados Cristos, pues se les ha llamado de otra manera en otras latitudes, pero finalmente
pues así es como el esoterismo los considera como Cristos. Tenemos a Cristo Jesús de Nazaret, tenemos también a Quetzalcóatl, a Krishna, tenemos también a Osiris, a Horus, a Adonis, también a Dionisos, en fin, a Braxas. Hay muchos seres, muchos personajes humanos que se han perfeccionado a tal grado que han podido encarnar a la divinidad, a esa chispa divina, y han empezado a darle oportunidad de crecimiento hasta que encarnan al fuego creador. Esa forma de encarnar al fuego creador se le ha llamado precisamente cristificarse. Y este camino de cristificación es difícil, es doloroso, porque se le tiene que enseñar a la humanidad este proceso, cómo dejarse morir y resucitar, recuperar la vida. Con esto han demostrado esos personajes que han encarnado a la misma vida, al mismo dador de la existencia. De esta manera es como nos enseñan el camino de la cristificación. Cada uno a su manera, en su época, nos han enseñado la manera de cristificarse. En la Atlántida, Abraxas nos enseñó cómo cristificarse. Este Cristo Atlante pues fue muy estudiado por los primitivos gnósticos, que son pues, los únicos que mantienen la memoria de este Cristo de la Atlántida, Abraxas. Diríamos que el Cristo más antiguo que ha existido y más difícil de entender, casi mitológico. Otro Cristo antiguo muy extraño llamado Quan Shi Jing es el único que ha encarnado en forma de mujer, es decir, la única mujer hasta la fecha que ha logrado encarnar a Dios como Cristo en el momento de su muerte. Quan Shi Jing, pues por ahora se le considera como la diosa de la misericordia, la diosa creadora también, se le llama así. En la India y en China, el Bodhisattva de la sabiduría, el Bodhisattva de la bondad. Diríamos el único Bodhisattva femenino. Los tibetanos también la consideran una mujer que encarnó la divinidad, una mujer divina prácticamente. Están otros bodhisattvas, Padmasambhava, por ejemplo, según los tibetanos. Está el mismo Buda, está Bodhidharma. Hay muchos personajes que han pues intentado descubrir a la divinidad dentro de ellos, y solamente de esta manera, ¿sí?, meditando, entrando a su propia alma, es como pudieron ellos encontrar a Dios. Todos los grandes iluminados han encontrado a Dios dentro de sí mismos. Ese es el camino que han elaborado para poder despertarlo y después pues trabajado arduamente para que se manifieste en ellos hasta el modo de poderse elevar por encima de la humanidad. Así es como han dejado su huella, han dejado su enseñanza y han regresado a la divinidad. Esos Cristos
forman lo que se llama el muro de protección, los budas de compasión, así se les ha llamado dentro del esoterismo. Los budas de compasión, los grandes maestros de compasión que forman la muralla guardiana. Estos personajes, muchos de ellos pues son inaccesibles a la conciencia humana, no podemos entrar en contacto con ellos más que adorándolos. Algunos otros sí podemos entrar en contacto con ellos porque ellos a sí mismos lo quieren y regresan a la humanidad de vez en cuando. A través de la historia han regresado a la humanidad y se les ha llamado avatares, encarnaciones divinas. Así tenemos a Rama, a Hermes, a Buda, a Jesús el Cristo. Después de que ellos han encontrado a Dios, regresan al mundo, encarnan voluntariamente y viven a veces una vida de ejemplo para enseñarnos cómo también regresar a Él. Han elaborado todos ellos un drama cósmico. Este drama cósmico enseña al hombre a poder superarse y encontrar a Dios. Este drama cósmico presenta diferentes escenas. La escena de un ser humano que nace en dificultades, al cual nadie quiere que nazca, pero a pesar de ello nace. Después tiene que luchar desde niño para poder vivir, porque el enemigo de la ignorancia, de la oscuridad, quiere destruirlo. A pesar de ello crece, se enfrenta a muchas dificultades hasta la muerte. Da su enseñanza y después muere. A esta muerte difícil, terrible, de sufrimiento indecible, que a veces es destrozado en diferentes partes, a veces es quemado vivo, a veces es crucificado, pero aún así regresa de la muerte, recupera su cuerpo y resucita glorioso, triunfante de la muerte, y entonces le demuestra a sus enemigos que Él era Dios, que Dios había encarnado en Él y que así también todo mundo puede lograrlo. Y después nos da su enseñanza. Después de eso, le dice al ser humano que también Él, todos nosotros podemos luchar por encarnar a Dios y poder también vivir ese mismo drama cósmico. Entonces se regresa a la divinidad. Vemos que este drama lo han vivido Hermes, Osiris, lo ha vivido Dionisos, Quetzalcóatl, Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret se ha presentado este drama con más viveza, con más definición, y se le ha llamado a ese drama cósmico la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Claro que pues ese drama se ha mantenido en tradición a través de la religión, pero es el esoterismo el que lo ha descubierto de esta manera, pues lo importante es aplicarlo en la vida del hombre, no solamente representarlo por partes en forma ceremonial, sino aplicarlo en la vida. El esoterismo nos enseña que este drama cósmico de la encarnación del alma en el ser humano, su despertar y luego su regreso a la divinidad, es precisamente el motivo de estar nosotros aquí en la tierra como seres humanos.
es el motivo de haber nacido, de haber crecido, de haber encontrado nuestra civilización, tantos descubrimientos, para finalmente lograr regresar a la divinidad. Así, de esta manera es como entendemos a Dios en el esoterismo, no solo por fuera, no solo a nivel cósmico, sino dentro del alma. Vamos a hablar ahora acerca de las distintas dimensiones en las cuales está dividido nuestro mundo. Claro que no vamos a hablar de todas, porque apenas si podemos entender unas cuantas, y pues el mundo esotérico pues es muy amplio. Decía ya Santa Teresa que había muchas moradas en el mundo, en el cosmos, y también pues muchos otros místicos hablan acerca de que Dios tiene muchas moradas. Las dimensiones entonces pueden ser consideradas desde el punto de vista esotérico en dos partes, como una magnitud, es decir, como una cantidad. Puede ser una magnitud de tamaño, ¿verdad? Cuando decimos que un microbio tiene unas dimensiones muy pequeñas en comparación con la dimensión enorme de un planeta. Pero lo que nos interesa es tomar el concepto de dimensión como mundo. Una dimensión como mundo es considerada como un espacio-tiempo, es decir, un cosmos completo, ¿sí? Así tenemos que existe la primera dimensión, es decir, la línea. Después existe la segunda, que es el plano, y el volumen, que es la tercera. Estas son las tres dimensiones que conocemos a la fecha. ¿Cómo se originan matemáticamente? Los matemáticos aseguran que a partir de la dimensión cero, que es el punto, si un punto en el espacio lo hacemos mover en un ángulo de 90 grados, ¿sí?, origina la línea. ¿Por qué? Porque se está desplazando, ¿verdad? Entonces la línea, que es la primera dimensión, solo tiene una dirección, ¿sí? Solo tiene ese elemento, dirección. Pueden existir seres de una dimensión, por ejemplo los gusanitos, ¿verdad?, que caminan solamente en una sola dirección. Su conciencia tiene solamente una dimensión, solo son conscientes de lo que está delante de ellos. No saben lo que está atrás, arriba, abajo, a un lado. No pueden saber nada de eso. Y su mundo es solo la línea. Pueden haber otros seres que ya se desplazan, ¿sí?, en un plano. Estos seres también pequeños, primitivos, como algunos insectos, pues tampoco saben lo que existe arriba ni abajo de ellos, ¿sí? Y también pueden haber otros seres que ya saben lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está delante y atrás. Estos son los seres de tercera dimensión, o sea, nosotros. Por ejemplo, algunos animales también se enteran, saben que hay un largo, ancho y alto, o sea, detectan la tercera dimensión, pero no tienen conciencia total de ella. Así entonces el plano se produce cuando una línea se mueve en un ángulo de 90 grados. Está la línea, ¿verdad? Y si esta línea la movemos en un ángulo de 90 grados, al desplazarse aparece la segunda dimensión, es decir, los planos, el mundo de los planos. Aquí es donde entra el mundo de la geometría,
todos los planos de la geometría euclidiana se manejan en este mundo, el mundo de las matemáticas, el mundo de la geometría. Después, ese plano, cuando se mueve a 90 grados, ¿sí?, al desplazarse, provoca el tercer elemento, el tercer espacio-tiempo, que es precisamente la tercera dimensión, el volumen, la profundidad. Este volumen, entonces, ya podemos tomarlo en cuenta, ¿sí?, como la dimensión más complicada, más elaborada, ¿verdad?, del volumen. Nosotros tenemos esas tres dimensiones, ¿verdad? Tenemos largo, ancho y alto, o profundidad. Por eso se nos considera a todos los seres humanos como seres de tercera dimensión. El mundo físico en el cual vivimos, todos tenemos nuestro ser, es un mundo de tercera dimensión. Ahora, si el plano está hecho de la línea y el plano está contenido dentro de la tercera dimensión, por ejemplo, el plano, que es una dimensión, ¿verdad?, la segunda, es contenida dentro de la tercera, que es el volumen, y un plano está hecho de líneas, que es la primera dimensión. Quiere entonces decir que no puede existir una dimensión sin la otra, y que para que exista una dimensión tiene que existir una anterior y una después. Por lo tanto, si existe la tercera dimensión, está formada la tercera dimensión de planos, ¿verdad? Está formada de segunda dimensión, y tiene que existir una dimensión mayor que la condena, es decir, la cuarta. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión es el tiempo, es la duración. Por ejemplo, este objeto, esta pirámide, está hecha de caras y cada una tiene dos dimensiones. Pero, ¿cuánto tiempo hace que la hicieron? ¿Cuál es su historia? ¿Sí? Nos acordamos de la pirámide de Egipto, que tiene pues una historia milenaria. Por lo tanto, esa es su cuarta dimensión, el tiempo, su historia. Cuando revisamos nuestros zapatos, vemos que nuestros zapatos presentan un deterioro. Esa es su cuarta dimensión, su historia. Cuando nos comparamos en fotografía cuando éramos pequeños, vemos que esa es nuestra historia, esa es nuestra cuarta dimensión, pero por lo tanto no la podemos contener. Para poder ver nuestra cuarta dimensión, o sea, nuestra historia, tendríamos que juntar las fotografías de cada uno de los momentos que hemos vivido desde el nacimiento hasta la fecha. Y no solamente fotografías, sino nuestra presencia, porque nuestra presencia en el tiempo es así, empezamos en un momento de tiempo y hemos estado durando hasta la fecha y vamos a continuar durando más adelante. Por lo tanto, esto que vemos ahora de nosotros, de esa estructura larga que seríamos nosotros en el tiempo, por lo tanto nada más nos estamos mirando en un aspecto, en una parte muy pequeña, nada más estamos mirando nuestra tercera dimensión. Si yo quisiera considerar la cuarta dimensión mía, ¿sí?, o la de ustedes, tendría que preguntarme lo siguiente: ¿quién es el que está hablando dentro de mí? Bueno, ese ser que está hablando dentro de mí es precisamente el ser de tercera dimensión. ¿Quién es el que está mirando ahorita? El que está escuchando mis palabras. ¿Sí? Ustedes.
este personaje que está escuchando estas palabras es el ser de cuarta dimensión. Platicando de la cuarta dimensión, cuando nosotros pensamos de estas cosas, estamos platicando de la cuarta dimensión, en nuestra mente estamos pensando, pero ustedes que están escuchándonos, que están mirando este video, están captando dentro de ustedes. Si nosotros abrimos este cuerpo mío para buscar aquel personaje que está platicando de esto, no lo vamos a encontrar. Solo vamos a encontrar huesos, sangre, grasa, nervios, ¿sí? Pero no vamos a encontrar a la entidad que está platicando, a aquel personaje que está hablando de las dimensiones. Si yo agarro a ustedes y los abro para buscar a aquella persona que está escuchando, que está mirando esto, tampoco voy a encontrar aquella entidad que está mirando, que está escuchando esto. Lo único que voy a encontrar es huesos, es sangre, es músculos, es sí, al hacer una disección, pero no voy a encontrar la entidad psicológica que es precisamente el ser de cuarta dimensión. O sea, que yo les estoy hablando desde mi cuarta dimensión y ustedes me están mirando y escuchando desde su cuarta dimensión. Por eso es tan difícil de entender la cuarta dimensión, porque estamos viviendo en ella. Es nuestra parte psicológica, la cuarta dimensión. Por eso estamos viviendo dentro de ella, actuando dentro de ella, pensando dentro de la cuarta dimensión, y lo que vemos hacia afuera es la tercera. Ahora imaginemos, si así es tan difícil entender la cuarta dimensión, ¿cómo será de difícil entender la quinta y la sexta dimensión? Porque, pues de acuerdo con las matemáticas, existen más dimensiones de las que creemos, más allá de la sexta y séptima. Entender esto entonces, pues es muy difícil, porque estamos hechos, nuestra mente está hecha con ideas de 3 dimensiones. Solamente tenemos conocimientos de 3 dimensiones. No tenemos conocimientos de 4 dimensiones. Nuestra educación es de 3 dimensiones. No estamos educados para entender a la cuarta dimensión. Por eso, pues no podemos entender estos conceptos. Nuestra ciencia es de 3 dimensiones. Aunque se ha intentado estudiar al tiempo, nuestra tecnología, nuestra ciencia es de 3 dimensiones. Necesitamos entonces pensar en 4 dimensiones para entender a la cuarta dimensión. Necesitamos una ciencia de 4 dimensiones. Para empezar, hacer a un lado los conceptos tridimensionales de las matemáticas euclidianas, de la geometría euclidiana, y empezar a estudiar principios de matemáticas de 4 dimensiones, la hipermatemática. Necesitamos una lógica diferente a la lógica de 3 dimensiones. Necesitamos una lógica de 4 dimensiones, una hiperlógica. Es decir, aprender a pensar en 4 dimensiones. Solo de esta manera es como podemos entender a la cuarta dimensión. Solo de esta manera
es como podemos entender los fenómenos de 4 dimensiones, por ejemplo, los fantasmas, la telepatía, la telequinesis, la levitación, que son fenómenos de 4 dimensiones. Ahora, estas dimensiones, que son universos, están conectados entre sí. Antiguamente se creía que cada universo estaba cerrado, que no se comunicaba un universo con otro, pero se ha demostrado ya, porque ya existen estudios de hipermatemáticas, ¿sí?, de hipergeometría, ¿sí?, existen estudios de cómo los universos se conectan, hay puertas dimensionales, y esto pues todo el mundo lo sabe, que existen lugares encantados, que existen encantos en los cuales, en los campos, pues a veces se pierde la gente, cuevas en las cuales entra una persona y cuando sale ya pasó un año o más, y ellos siguen de la misma edad, pero muchos amigos de ellos, sus familiares, pues ya los buscaron durante un año y no los hallaron, pero para estas personas solo pasó unos minutos, unos 3, 4 minutos. O sea que en cada una de las dimensiones el tiempo es diferente. Y estos fenómenos son precisamente los que ahora la